Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta píldora informativa realizada con el objetivo de identificar y abordar los problemas relacionados con los medicamentos. Mi nombre es Joel Alves y soy coordinador del Departamento de Neofarma Asistencial en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Y hoy me acompañan 4 formadoras colegiales: Lidia de Guadalajara, Coral de Ourense, Lucía de Cuenca y Marta de León. Como muchos sabréis, Foro es un grupo de consenso que viene trabajando desde los años 2000 en definir y procedimentar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y que dentro de la intervención farmacéutica incorporaron un listado de problemas relacionados con los medicamentos para saber las causas de la situación que observáis comúnmente en las farmacias y que ha ido evolucionando con los años. Pues recientemente han publicado un comunicado con información crucial para el abordaje e identificación de estos problemas relacionados con los medicamentos. Y hoy, para presentarlo, he dado la palabra a Raquel Varas, que está hoy aquí en representación de Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. Cuando quiera, Raquel. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias a todos vosotros y encantada de estar aquí colaborando con un grupo de trabajo tan interesante como este. Es verdad que nos hemos sentido como foro orgullosos de que hubiera la pregunta que nos han hecho desde el foco en red relacionados con los problemas que teníais vosotros, los farmacéuticos comunitarios, para poder identificar esos PRMs o esos RNMs. Tener en cuenta que estos son, es un proceso de cambio y de práctica profesional. Tener en cuenta que desde los años 90 se está trabajando en saber o en enseñar a identificar problemas relacionados con los medicamentos y resultados negativos asociados a la medicación. Fue un término que se acuñó mucho después, cuando se empezó a ver que era necesario conocer una causa para llegar a una consecuencia, o al revés, identificar un problema de salud no controlado y añadirle o incorporarle la causa o varias causas que podían estar provocando que esto sucediera. Por eso es muy importante que tengáis en cuenta que cuando vais a hacer búsquedas bibliográficas, todo lo que hay anterior al consenso de foro es muy discriminado, ¿vale? Se trabajaron mucho con listados que tenían que ver con la práctica profesional internacional y ahí había una mezcla, un totum revolutum que seguramente si ahora vais a analizar no vais a entender nada. Entonces, procurar atender a vuestros focos, atender a la actividad que se está haciendo desde el área asistencial del Consejo General y sobre todo los documentos de foro, porque sí que llevan hilados, ¿vale? Y desde el 2004 que estamos trabajando intentamos ir añadiendo, incorporando aquellos problemas que veis en la práctica profesional y sobre todo hemos estado viendo en los proyectos de investigación de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales como ha sido Consigue, Concilia, Adherencia Med, IndicaPro. Tener en cuenta que vosotros sois los que estáis viendo realmente los problemas que se dan en vuestra práctica a la hora de prestar servicios. Y todo eso nos lo podéis trasladar sin ningún problema para que nosotros podamos ver y observar si realmente llegamos a un consenso y así, fijaros, desde el 2008, que listamos solo 14 causas, 14 PRMs, ahora mismo tenemos 22, ¿vale? Después de este proceso que los Foco en Red nos han hecho hacer para intentar con sus definiciones, las definiciones que habían ido incorporando a cada PRM, les hemos dado una vuelta y como se van a explicar seguramente, hemos intentado, uno, mejorar la comprensión del PRM o bien incorporando un paréntesis para que os sirva como punto de partida para que sepáis de qué se está hablando o a qué se refiere y dos, incorporando aquellos que ahora mismo, por ejemplo, son importantes. Fijaros que el desabastecimiento en el año 2008 no existía, ahora es normal. Pero tampoco hay los problemas, o había los problemas que hay ahora respecto al acceso a la medicación. Es decir, el sistema sanitario, los médicos hacen una prescripción, realmente la ponen al ciudadano para que mejore su salud, pero el ciudadano, por otra serie de problemas que no tienen nada que ver con la farmacia, sino a lo mejor porque lo tienen que pagar, no lo compran, entonces no se lo toman y tampoco solucionan su problema de salud. Por eso os queremos decir que esto es algo vivo, que estamos esperando solo que nos digáis, a través de los canales que tenéis, qué necesidades tenéis más para que vuestra práctica se vea reflejada. No me quiero enrollar mucho, porque todos me conocen y podría estar hablándoos de la historia de los PRM, que no va a ser, pero sí deciros que lo que hemos intentado ha sido, uno, facilitaros la identificación
utilizando 8 dimensiones, dimensiones que tienen que ver con ámbitos, ¿vale? Que los problemas pueden estar asociados y tienen la solución desde las características del paciente, desde un cuidador, desde un profesional sanitario o no. Y después, en cada uno de esos PRMs, añadiros epígrafes de la ficha técnica donde sabemos que vais a encontrar la información para que podáis asignar si ese PRM es el correcto o no. Estamos encantados de que lo utilicéis, que nos digáis y sobre todo que tengáis plena libertad de decir estos nos parecen o estos no se ajustan. Y estoy seguro que vais a ver algunos que era necesario incorporar y que todavía no están, pero todo llegará. Así que, bueno, esta es una oportunidad de conocernos, de ver que el trabajo que se hace en un grupo donde están todas las sociedades científicas, el Consejo General y la universidad es real, aporta su valor y todo aquello que vosotros vais a ver, a nosotros nos viene estupendamente. ¿Sabéis que está alojado ya el 8º comunicado de foro en la web de farmacéuticos? Y además la revista impresa de este mes que va a salir y va a llegar a todas las farmacias la próxima semana también tiene el listado para que podáis arrancar esa hoja y tenerla cerca de vosotros siempre que la necesitéis. Y un placer estar aquí a vuestra disposición y siempre con vosotros, así que hasta siempre. Pues muchas gracias, pues, Raquel, y aforo atención farmacéutica en farmacia comunitaria, ¿vale? Como habéis podido observar, la identificación pues, de PRM y su explicación es algo muy importante para foro de atención farmacéutica en farmacia pues, comunitaria. Pues de FUCO en Red, por la unión de todos los formadores pues, colegiales, se lleva trabajando pues, desde hace tiempo en los PRM. Pues para ello, el año pasado pues, se creó un equipo que específicamente pues, abordaron el tema de los PRM que podían ocurrir durante la prestación de los SPFAs, con el objetivo siempre de actualizar los conocimientos para los farmacéuticos en esta temática. Para ello, porque ha trabajado específicamente durante el último año en un documento pues consulta que ha terminado materializándose en ese documento pues consenso que hoy os presentábamos. Además de FUCO en Red, pues también se han realizado pues, diferentes infografías sobre cada PRM que vais a conocer ahora. En esta pues indican por la dimensión que ha comentado pues, Raquel a la que pertenece cada PRM, una pequeña explicación acompañada pues también de los epígrafes correspondientes a la ficha técnica para facilitar pues su búsqueda, y también se han indicado algunos ejemplos cortos sobre cada PRM para finalmente pues terminar con un caso práctico y su registro en Nodofarma Asistencial. Estas fichas están exclusivamente disponibles para las farmacias adheridas a Nodofarma Asistencial. Durante la parte práctica pues podréis ver la utilidad de Nodofarma Asistencial, que es una herramienta pues, de registro de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales para la identificación, abordaje y registro de PRM y los resultados negativos asociados a la medicación, ya que gracias a su integración con Bot Plus facilita la detección de cualquier interacción, precaución de uso o contraindicación. Pues por último, solamente indicaros que contamos con un canal de información asistencial en YouTube y que allí podréis ver todas las píldoras informativas que hemos ido realizando en los últimos meses y esta propia píldora formativa en los próximos días. Y tras esta introducción doy paso a Lidia, formadora colegial en el Colegio de Guadalajara, para que os haga una introducción sobre estos PRM y RNM. Bueno, pues buenas tardes a todos. Después de esta introducción vamos a dar comienzo al taller de PRMs propiamente dicho. ¿Por qué desde el equipo de PRMs planteamos este taller? Pues principalmente porque, aunque los conceptos habían sido consensuados en los años 2007 y 2008, habíamos detectado que la interpretación de estos conceptos a veces daba lugar a error. ¿Y por qué es tan importante saber clasificar los PRMs? Pues por dos motivos fundamentales. Uno, porque todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, y el segundo, porque el abordaje de los PRMs y los RNMs pues, se puede dar en cualquier servicio profesional farmacéutico asistencial. ¿Qué ocurre cuando un paciente utiliza un medicamento? Pues tenemos dos escenarios posibles. El primero es un escenario ideal, donde la farmacoterapia cumple con su propósito, es decir, cura, controla o alivia una enfermedad o un síntoma y mejora la calidad de vida del paciente. Pero tenemos un segundo escenario donde la farmacoterapia no cumple con su propósito y eso da lugar a un resultado negativo asociado a la medicación. En todo procedimiento de servicio profesional farmacéutico asistencial vamos a tener que seguir una serie de etapas. Primero, obtener la información del paciente y de su farmacoterapia, y en una segunda parte vamos a tener que evaluar esta información. Es aquí, en esta segunda parte, donde evaluamos la información, donde podemos llegar a identificar un PRM o un RNM, ya sea real o de riesgo.
Luego, el farmacéutico va a intervenir en caso de detectar esta incidencia, habrá una actuación profesional y, por supuesto, un registro. Cuando en esta segunda parte del procedimiento que acabamos de ver tenemos que evaluar la información, pues nosotros podemos llegar a detectar lo que hemos llamado una incidencia. Si vais a ver a lo largo de toda la ponencia, vamos a tener un código de colores donde vais a ver a los PRM, los problemas relacionados con los medicamentos, en rojo y a los resultados negativos asociados a la medicación en amarillo. ¿Por qué os hemos puesto este código de colores? ¿Por qué? El PRM al final es un proceso del uso de los medicamentos, ¿vale? Y siempre va a ser la causa principal de ese posible resultado negativo de la medicación, que al final es el resultado del uso de los medicamentos, ¿vale? Que puede ser real o puede ser un riesgo. Lo que está claro es que en cada incidencia que detectemos va a tener que haber una intervención. Vamos a ir viendo un poquito las definiciones, ¿vale? Entonces, según Foro de Atención Farmacéutica, PRM es aquella situación que causa o puede causar la aparición de un resultado negativo asociado al uso del medicamento. Y esto es muy importante, que asociéis PRM a causa, ¿vale? Y en color rojo. Este es el listado de la actual clasificación de PRMs. Como ha dicho Raquel, tenemos en este momento 22 PRMs. Os hemos puesto en un color diferente los dos PRMs que son las novedades de este año 2024. Uno es el polimorfismo genético, que apareció en la guía de Foro en febrero del 2024, y otro es problema relacionado con el acceso al medicamento, que acaba de aparecer en el 8º comunicado de Foro. Y si veis, hay otro tipo de PRMs que los hemos puesto también en otro color y son simplemente PRMs que se han renombrado para aclarar un poco su concepto. En la clasificación de Foro, ¿qué es lo novedoso de este comunicado y de esta clasificación? Pues bueno, ya lo ha adelantado Raquel anteriormente. Ahora mismo se han incorporado, en total tenemos 22 PRMs que están clasificados en 8 dimensiones. Estas 8 dimensiones son ámbitos de actuación, ¿vale? Y que lo que intentan son relacionar los PRMs con el concepto que tenemos que considerar para su identificación. Vamos a ir viéndolos uno a uno. La primera dimensión, ¿vale?, que tenemos son los PRM relativos a la administración del medicamento por parte del paciente y o cuidador, este ya sea profesional o no, ¿vale? Aquí está la administración errónea del medicamento. En la segunda dimensión encontramos los PRM relativos al uso de los medicamentos por parte del paciente. Ahí tenéis el listado de todos los que pertenecen a esta segunda dimensión. En la tercera dimensión tenemos los PRM relativos a efectos no deseados de los medicamentos. En la cuarta dimensión tenemos los PRM relativos a las características personales y fisiológicas del paciente. En la quinta dimensión tenemos a los PRM relativos al profesional sanitario. En la sexta dimensión, los PRM relativos a los resultados esperados de los medicamentos. Séptima dimensión, PRM relativos al sistema sanitario y una octava dimensión que sigue siendo un cajón desastre con otros PRMs. ¿Qué es lo novedoso también de este comunicado de Foro? No solo las dimensiones y los ámbitos, sino que dentro de cada PRM vamos a encontrar, por un lado, la definición del PRM y, por otro lado, el epígrafe de la ficha técnica donde podemos encontrar esa información. De tal forma que nos pueden dar respuesta a la información a la hora de seleccionar este PRM en concreto. Como bien ha dicho Raquel anteriormente, los PRMs, este listado de PRMs, no son ni exclusivos ni excluyentes, es decir, puede haber más de un PRM asociado a un resultado negativo asociado a la medicación, nunca al revés, y no son excluyentes porque no es un listado cerrado, siempre vamos a tener este cajón desastre de otro. Sí que es verdad que no siempre que hay un PRM, un problema relacionado con el medicamento, se va a manifestar en un RNM, en este caso es cuando siempre hablamos de un riesgo de RNM, y según el comunicado, Foro ha decidido afrontar próximamente de forma similar a como se está haciendo a nivel internacional y pretende elaborar una clasificación que sí que sea exhaustiva y excluyente con el objetivo de facilitar su aplicación en la práctica. Vamos ahora a definir lo que es un RNM. Son los resultados obtenidos en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia asociados o que pueden estar asociados a la utilización de medicamentos. Esto tiene que ver cómo medimos un RNM, pues con variables clínicas, es un síntoma, es un signo, es un evento clínico, es una medición metabólica o fisiológica, ¿vale? Que lo que nos va a decir es si la farmacoterapia está cumpliendo o no con su propósito. Como he dicho anteriormente,
Cuando nosotros nos referimos a riesgo de RNM, es una situación en la que existe un PRM, pero el paciente está en un riesgo de sufrir un problema asociado al uso o al desuso de un medicamento, ¿vale? Con lo cual, como hemos dicho antes, el RNM siempre va a ser una consecuencia del PRM. Vamos a hacer ahora un pequeño juego PRM versus RNM y recordad el código de color que os he dicho antes. Y bueno, aquí os hemos traído una pequeña regla para que tengáis en cuenta. Si vosotros os vais al abecedario, la letra P siempre está delante de la letra R, con lo cual el PRM siempre va a ser la causa y va a ocurrir primero, mientras que el RNM va a ser la consecuencia, ¿vale? Siempre que hay un RNM va a haber una consecuencia y una causa, pero no siempre que hay un PRM va a ocurrir un RNM. En este caso es cuando vamos a hablar del riesgo. Y entonces os propongo que hagáis conmigo este pequeño reto en el que voy a ir poniendo distintas situaciones que nosotros podemos detectar en la farmacia y tenéis que decidir si se trata de un PRM o de un RNM. Podéis escribirlo en el chat, pensarlo mentalmente, os voy a dejar unos segundos, ¿vale? Para que me vayáis diciendo. Si hay un paciente que tiene un problema al tragar un medicamento, ¿estamos hablando de un PRM o de un RNM? Es fácil, ¿no? Estamos hablando de un PRM, es una causa. En el caso de que se utilice el medicamento durante más tiempo del que el paciente necesita, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De un PRM o de un RNM? Estamos hablando también de un PRM, es una causa. Cuando un paciente tras la toma de un medicamento sufre vómitos, ¿estamos hablando de un PRM o de un RNM? En este caso estamos hablando de un RNM, está siendo una consecuencia de la toma de ese medicamento. Cuando un medicamento está mal pautado o dosificado, ¿será PRM o será RNM? Pues en este caso también es un PRM, ¿vale? Es una causa. Si después de la toma de un medicamento no dormimos bien, ¿estamos hablando de un PRM o de un RNM? En este caso, fácil, ¿no? Es un RNM, es la consecuencia. Y si tras la toma de un medicamento tenemos riesgo de gastrolesión, estaríamos hablando de un RNM, es una consecuencia, en este caso, de un riesgo de RNM. Si un paciente incumple con el tratamiento, estaríamos hablando de un PRM, es una causa. Y si tras la toma de un medicamento aparece una reacción adversa al medicamento, esto sería un RNM, una consecuencia. Bueno, espero que hayáis acertado, era un juego muy facilito, ¿vale? Pero me parece que era importante para contextualizar un poco las diferentes definiciones tanto de PRM como de RNM. Ahora vamos a pasar a clasificar o evaluar los resultados negativos de la medicación. Y como todos sabéis, hay una regla mnemotécnica que es NES, que lo que significa es que nosotros siempre vamos a evaluar en este orden. Primero se va a evaluar la necesidad de un medicamento, luego la efectividad y luego la seguridad. Es decir, hay un orden de prioridad en la evaluación de los RNMs. No se puede empezar a evaluar la seguridad o la efectividad, siempre es siguiendo el acrónimo NES. Foro de Atención Farmacéutica divide los RNMs en 3 categorías, de necesidad, de efectividad y de seguridad. Y a su vez, cada una de esas categorías se desdoblan. En el caso del RNM de necesidad, puede ser una necesidad del medicamento, es decir, hay un problema de salud no tratado, o puede ser una no necesidad de un medicamento, es decir, es el efecto de un medicamento que es innecesario. Y en el caso de los RNMs de efectividad y de seguridad se desdoblan en no cuantitativos y cuantitativos. El truco para saber si el RNM es cuantitativo o no es si la solución está en la cantidad. Pero también he de decir que esta parte de desdoblamiento de categorías de RNM pues también se va a tender a simplificar en un futuro. Vamos a ver cuándo un medicamento es necesario. Vamos a evaluar lo primero la necesidad. Pues un medicamento es necesario cuando se prescribe de acuerdo con la ficha técnica o las guías de práctica clínica, cuando el paciente presenta o tiene riesgo de padecer un problema de salud que justifique su uso, o si ha sido prescrito por el médico o indicado por un profesional sanitario. En todos estos casos, el medicamento es necesario. ¿Cuándo un medicamento es efectivo? Pues a ver, lo primero que tenemos que saber es que se valora el conjunto de los medicamentos, es decir,
Se valora la estrategia terapéutica global para un determinado problema de salud y se considera que un medicamento es efectivo cuando alcanza el objetivo terapéutico establecido, según la situación clínica del paciente. ¿Qué ocurre? Muchas veces tenemos pacientes que son pluripatológicos, polimedicados, normalmente mayores, que no consiguen alcanzar el objetivo terapéutico, pero sí consiguen una mejoría importante. En estos casos, ¿vale?, en los que el objetivo médico está conseguido, pues aquí vamos a decir que la medicación también está siendo efectiva. Y por último, vamos a evaluar la seguridad de los medicamentos, ¿vale? La evaluación de la seguridad se realiza por cada medicamento por separado y se considera que un medicamento es inseguro si produce o agrava un problema de salud. A veces podemos llegar a confundir los términos de RNM de necesidad y de inefectividad, ¿vale? Entonces, muy importante, un paciente tiene un RNM de necesidad cuando aparece un problema de salud y el sistema sanitario no responde en el plazo de un tiempo prudencial. Hay bibliografía que este tiempo prudencial pues lo establece en una semana. Sin embargo, en los casos de falta de adherencia total, es decir, que el paciente no toma nada de la medicación, aquí no es el sistema sanitario el que falla, sino porque sí que existe un tratamiento prescrito. Por lo tanto, no se debe hablar en este caso de falta de adherencia de un problema de necesidad, sino de inefectividad. Bueno, este cuadro lo hemos puesto un poco a modo de resumen de todos los RNMs y su clasificación. Hablaremos de la necesidad de la farmacoterapia cuando se utiliza un medicamento que no se necesita o cuando existe un problema de salud insuficientemente tratado. En estos dos casos estamos hablando de fallos en la necesidad, por lo cual será un RNM de necesidad. O la farmacoterapia puede fallar porque no consigue los resultados o objetivos terapéuticos para los cuales fueron prescritos o indicados. Hablaremos de un RNM de efectividad, o porque provoca daños adicionales, ya sean efectos adversos o de toxicidad. Y entonces estaríamos hablando de fallos en la seguridad, con lo cual estaríamos ante un RNM de seguridad, de inseguridad en este caso. Y para concluir esta parte, bueno, como os he dicho antes, con este código de color, nosotros en el proceso del uso de los medicamentos vamos a poder detectar una incidencia con un problema relacionado con el medicamento, ¿vale? Que siempre va a ser la causa, recordad, una duplicidad, una interacción, un error en la prescripción. Vamos a identificar este PRM que causa o puede causar un resultado negativo asociado a la medicación, ¿vale? ¿Cómo vamos a medir este RNM? Pues con signos, síntomas, eventos clínicos, mediciones de parámetros, incluso la muerte, ¿vale? Identificaríamos este RNM, lo clasificaríamos siguiendo la regla mnemotécnica que hemos visto anteriormente de NES, y aquí lo importante que es irnos a la parte roja, a la causa, ¿vale? Donde vamos a tener que actuar para intentar, si lo resolvemos a tiempo, que no aparezca el RNM, ¿vale? O si ha aparecido, para poder resolverlo, ¿vale? Este sería nuestro código de color que hemos visto antes. Y que sepáis que en Nodofarma Asistencial podéis encontrar un árbol de decisión que os va a ayudar a la hora de clasificar estos RNMs a partir de unas preguntas que os va haciendo. Y por último, vamos a acabar esta parte más teórica con una serie de premisas de los distintos PRMs que a nuestro parecer pueden dar un poquito más de error. Vamos a hablar del primer PRM, administración errónea del medicamento. Es un PRM que pertenece a la primera dimensión, administración de medicamentos por parte del paciente o del cuidador, y que en la definición dice que es la utilización de una vía y o forma de administración del medicamento diferente a la indicada. Incluye el tipo de vía, la forma farmacéutica y la forma de administración. Antes y después de la comida, con o sin alimento, utilizar una forma, por ejemplo, ótica en vez de oral. Os he traído dos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, una mujer con candidiasis vaginal que ha tomado un óvulo de clotrimazol por vía oral. O una mujer con hipotiroidismo que al dispensarle la levotirosina nos comenta que lo está tomando junto con el desayuno. En estos dos casos el PRM sería de administración errónea del medicamento. Cuando hablamos de un PRM de problema de suministro temporal o desabastecimiento, estamos ante un PRM de la séptima dimensión, son relativos al sistema sanitario. Y en este caso se trata de un suministro irregular de un medicamento que dificulta el acceso al tratamiento. Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus que acude a por Ozempic y actualmente se encuentra en falta y no puede retirarlo. Y dentro de esta séptima dimensión también encontramos el PRM de problema relacionado con el acceso al medicamento. Aquí
el paciente necesita un tratamiento, el médico lo ha prescrito, pero por diferentes razones que pueden ser socioeconómicas, laborales, administrativas, el destinatario del medicamento no puede acceder a él. Por ejemplo, un paciente que acude a una farmacia fuera de su comunidad autónoma donde tiene prescrito en receta electrónica una fórmula magistral, pero no aparece dentro de la receta electrónica interoperable de esa comunidad autónoma. Estaríamos ante una razón administrativa, ¿no? Donde el paciente tendría un problema de acceso al medicamento. O podríamos tener un segundo ejemplo de un paciente con sarna al que se le prescribe permetrina tópica e itraconazol vía oral y además este mismo tratamiento de forma preventiva para toda su familia. El precio asciende a unos 120 euros, por lo que el paciente adquiere solo su tratamiento y no el de toda la familia al carecer de recursos. Estaríamos aquí también ante alguna razón socioeconómica de un problema relacionado con el acceso al medicamento. Cuando hablamos de un PRM de duplicidad, nos encontramos en la quinta dimensión, que son los PRM relativos al profesional sanitario. Y aquí se refiere a que los medicamentos implicados tienen el mismo principio activo o el mismo mecanismo de acción. Como sabéis, Novofarma Asistencial nos detecta este tipo de alertas de duplicidades, pero sí que es importante que sepáis que Novofarma es una herramienta informática de ayuda, pero solo nos va a indicar las duplicidades del mismo principio activo, con lo cual nosotros tendremos siempre que aplicar el criterio profesional. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que con el mismo medicamento o con el mismo medicamento, con el mismo principio activo o con el mismo mecanismo de acción, tengan la misma indicación con dosis distintas y a lo mejor uno lo tome por la mañana y otro por la noche y no sea realmente una duplicidad, ¿vale? Por eso siempre hablamos del criterio profesional. Vamos a hablar ahora de errores en la utilización de la medicación. Este es un PRM que aparece en la segunda dimensión de PRM relativos al uso de los medicamentos por parte del paciente y se refiere a una equivocación en el uso correcto del medicamento, que incluye una inadecuada preparación, por ejemplo, en suspensiones extemporáneas, una utilización a la hora de tomar o aplicar un medicamento, por ejemplo, cortar un parche, o la falta de habilidad, manejo, destreza en medicamentos complejos. Importante, se ha incluido en este PRM los medicamentos caducados. Anteriormente, antes del comunicado de foro, los medicamentos caducados iban dentro de la premisa o de ese cajón desastre de otros, ¿vale? Ahora están dentro de este PRM de errores en la utilización de la medicación. En el PRM de no toma la medicación, falta de adherencia, nos encontramos también en la segunda dimensión, son PRM relativos al uso de medicamentos por parte del paciente. Y no se refiere solo a una no adherencia total, es decir, que el paciente no toma nada de medicación, sino que también engloba distintas situaciones, como que tome la medicación un día sí y otro no, o tomar más cantidad de lo que ha sido prescrito. La definición al final es una falta de concordancia de las recomendaciones consensuadas entre el profesional sanitario y el paciente sobre el adecuado proceso de uso de los medicamentos. Hasta aquí esta parte teórica. Voy a dar paso ahora a mi compañera Coral Lomba del Colegio de Farmacéuticos de Ourense. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues ahora que con Lidia hemos aprendido a distinguir entre PRNM y RNM, lo que os traemos son una serie de casos cortitos en los que vamos a intentar saber qué PRNM y qué RNM es en cada caso. Para ello, en el chat se os ha dejado esta pequeña lista con la clasificación actualizada de atención farmacéutica de los PRNMs y también os los han facilitado, si sois farmacéuticos prestadores, a través de la convocatoria de este curso, vuestros formadores colegiales. El primer caso que nos vamos a encontrar se trata de una mujer de 80 años que acude a la farmacia a retirar metformina y nos comenta que no la toma todos los días porque tiene problemas para tragar el medicamento. Últimamente tiene más sed y orina con frecuencia. Entonces, ante este caso, lo que tenemos que plantearnos es de qué PRNM y qué RNM se trata. Es mucho más sencillo si echáis un vistazo al listado que tenéis aquí de lado en el chat, porque, bueno, leyendo podemos ir un poco al descarte, sobre todo al inicio. También saber que en Novofarma Asistencial tenéis un desplegable donde podéis ver el nombrecillo de todos, no tenéis que tener este listado a mano. Como no estamos utilizando la plataforma en este caso, simplemente hice una pequeña captura de pantalla del vídeo de cómo aparecería y simplemente indicaros que Novofarma está adaptándose ahora mismo a la actualización de estos nombres nuevos de los que nos hablaba Lidia y de estos dos nuevos PRNMs que se han incluido en el nuevo listado.
Entonces, voy retomando el caso. Una mujer que no toma la metformina. Ya como el nombre lo dice, hay un problema de no tomar la medicación, falta de adherencia. También podríamos achacar a esto, como no son excluyentes, pues características personales que puede referirse a que tiene problemas para tragarlo y con lo cual la dosis, pauta y duración del tratamiento no es adecuada. ¿Cuál sería el resultado que nos encontramos aquí? Pues nos habla el paciente de que tiene más sed y orina con frecuencia. Entonces, el medicamento es necesario, pero no está siendo efectivo porque vemos que sigue teniendo problemas de sed y de orina con frecuencia, que nos puede decir que la diabetes no está controlada. Es un RNM real. Otro caso sería un hombre de 40 años que viene a la farmacia y nos dice que le dolía mucho la cabeza esta mañana y se ha tomado un comprimido de paracetamol. Pasado un rato, se ha dado cuenta que estaba caducado desde hace 2 años. Viene a por otra caja de paracetamol porque sigue con dolor de cabeza. De nuevo, os doy un minutillo para buscar en el listado qué PRNM os encajaría. Y podríamos pensar que es una conservación inadecuada porque estaba utilizando un medicamento adecuado o un medicamento caducado, pero si nos vamos a la definición de foro, conservación inadecuada habla de condiciones de temperatura y de humedad y otras condiciones de conservación. También podríamos achacar el problema de caducado a el cajón desastre que era antes, pero si os acordáis, Lidia lo incluía de nuevo en uno de los nuevos de error en la utilización de la medicación, que se refiere a tomar un medicamento caducado o incluso pues parches que partimos, etcétera. ¿Cuál será el resultado? Pues nos comenta que sigue con dolor de cabeza, ¿vale? El paracetamol es necesario, pero no está siendo efectivo. Y es un riesgo real porque el dolor de cabeza sigue ahí en nuestro paciente. El siguiente paso es una mujer de 70 años que toma una aspirina todos los días, aunque no presente ni dolor ni fiebre, pero nos dice que le va bien y que le tiene mucha fe. Lleva años tomándola y cree que si deja de hacerlo le empezará a doler algo. De nuevo, echamos un vistazo al listado de PRNMs que tenemos de foro de atención farmacéutica y, bueno, nos cuadra que el medicamento que está tomando no es necesario. Hay una falta de conocimiento del uso del medicamento, ya que lo está tomando pues porque no sabe que a la larga puede tener efectos secundarios, y hay unas características personales del paciente, ya que ella le tiene fe al medicamento. Vale, por esa fe. ¿Cuál sería el resultado entonces? Pues de momento no tiene ningún problema relacionado con el uso de la medicación, un resultado negativo del uso de la medicación, es un riesgo de RNM de recibir una medicación que no necesita. El siguiente caso se trata de un hombre de 28 años con prescripción de ibuprofeno para una tendinitis de muñeca. También toma omeprazol para una úlcera gástrica que le diagnosticaron hace un mes, pero se ha olvidado de comentárselo al médico que le ha atendido en urgencias. Este caso, pues a veces que si atendemos en la farmacia puede ser que en el mostrador no se nos ocurra ningún tipo de problema, y para ello lo que he hecho es una captura de pantalla de lo que ocurriría si metemos todos estos datos en nodo farmaasistencial. He metido ibuprofeno, he metido omeprazol, úlcera gástrica y tendinitis. Entonces, en cuanto metemos todo esto, nodo farmaasistencial, lo que nos hace es cruzar todos estos datos. ¿Qué nos ha salido? Pues una contraindicación. Nos dice que el ibuprofeno está contraindicado siempre que haya un problema de úlcera gástrica. Entonces, ¿cuál sería el PRNM? Pues una contraindicación, ya la propia incidencia nos lo dice, y otros problemas de salud que afectan al tratamiento en el que meteríamos ese problema de úlcera gástrica, ¿vale? El ibuprofeno sería adecuado para esa tendinitis si no padeciese esa otra enfermedad. ¿Cuál sería el resultado? Pues una inseguridad y es un riesgo porque todavía no ha aparecido ningún problema ocasionado a esa toma de medicación, o por lo menos no la refiere. Otro caso es una mujer de 34 años en tratamiento con Neubofen porque le dolía mucho la muñeca. Viene a la farmacia por ibuprofeno porque esta mañana le dolía también la cabeza y se ha tomado el último. Quiere tener en casa porque siempre le ha ido muy bien. Entonces,
bueno, sabéis de sobra que Neubofen y ibuprofeno llevan el mismo principio activo, con lo cual habría un problema relacionado con una duplicidad y con la falta de conocimiento, ¿vale? Porque esto no lo sabía el paciente, seguramente que no reconozca el Neubofen como ibuprofeno. Es una falta de conocimiento porque ya ha utilizado los dos a la vez en alguna ocasión. El RNM sería entonces una inseguridad y es un riesgo porque todavía no ha presentado ningún efecto adverso de la toma de ese principio activo por duplicado. El siguiente caso sería un paciente de 60 años que viene a la farmacia porque el médico le recetó un inhalador de Seretide para el asma. Ha comenzado a usarlo, pero cree que no le hace nada porque sigue notando que se ahoga. Al decirnos estos datos, comprobamos la técnica de inhalación del paciente y vemos que no lo está utilizando correctamente. Vale, entonces, ¿cuál sería el PRNM? Hay un error en la utilización de la medicación porque la técnica de inhalación no es correcta y con lo cual no está tomando la medicación y hay una falta de adherencia a ese Seretide. ¿Cuál será el resultado que nos ocasiona estos problemas? Pues el medicamento, a pesar de ser necesario, no está siendo efectivo, sería un RNM de inefectividad. Y es real porque el paciente sigue con sus problemas para respirar. Dice que se ahoga. Otro caso, tenemos a un hombre de 45 años que acude a la farmacia y preguntarnos por el tratamiento de su hijo con Aumentine, ya que, aunque lleva días tomándolo, no nota mejoría. Al preguntarle cómo ha realizado la preparación extemporánea, nos comenta que no ha agitado la preparación y que lo está guardando en el cajón de los medicamentos de salón. ¿Cuál es el problema de este caso? Pues tenemos un error en la utilización de la medicación, ya que la preparación del Aumentine requiere una habilidad o una técnica en la que requiere agitar la preparación y una conservación inadecuada, porque ya sabéis que el Aumentine, pues en cuanto se prepara, debería conservarse en nevera. ¿Cuál será el resultado? Pues el Aumentine es necesario, sí, pero no está siendo efectivo seguramente por esa mala preparación y conservación. Es un riesgo real ya que no nota mejoría. Otro de los casos sería un hombre de 34 años que viene a recoger Reser para seguir con el tratamiento para la depresión antes de irse de vacaciones la semana que viene. Desde la farmacia no le aparece el tratamiento del antidepresivo renovado, aunque ya ha ido al médico para ello. Si buscáis en ese listado, pues este es un caso en el que presenta un problema del nuevo listado del Foro de Atención Farmacéutica. Por eso no tenemos la captura de pantalla. Sería un problema relacionado con el acceso al medicamento. Aunque ha hecho todo lo necesario para tener la receta, pues porque lo ha retirado relativamente pronto o porque el médico no lo ha realizado correctamente, pues todavía no tiene disponible esa receta y no se lo puede llevar. ¿Cuál será el resultado entonces? Pues no recibir una medicación que sí necesita. Y ya como el último caso, de caso corto, tenemos una mujer de 35 años que ha comenzado a tomar recientemente paracetamol con codeína para el tratamiento de su dolor crónico. Nos comenta que desde que empezó con el tratamiento se encuentra mucho más cansada e incluso le cuesta respirar. El paciente también nos comenta que una vez le detectaron un cambio en un gen. En el informe vemos con qué gen y con qué citocromo está relacionado. Este sería otro de los nuevos problemas, otro de los PRNMs que nos define el Foro de Atención Farmacéutica, que nos habla de polimorfismo genético. Por este PRNM también pues hay una alta probabilidad de efectos adversos porque no está recomendado tomar paracetamol con codeína en personas que padecen este cambio en el gen y la dosis, pauta y duración del tratamiento pues no es adecuada. ¿Cuál será el resultado? Pues de inseguridad, ¿vale? Porque no es adecuado tomar esta dosis de tratamiento que tenía recetada. Y ahora doy paso para que hagáis con Lucía de Cuenca un caso relacionado con una creación de una incidencia personalizada no de forma asistencial. Vale, una vez que ya sabemos identificar los diferentes PRMs y nos han quedado más o menos claros los conceptos, vamos a ver cómo se registra un caso no de forma asistencial a través del servicio de dispensación, creando una incidencia personalizada. En este caso sería un paciente de 68 años que acude a la farmacia a por su medicación habitual y en su receta electrónica le sale a recoger
el carduraneo de 4 para la hiperplasia benigna de próstata, la atorvastatina de 20 para la hipercolesterolemia y el valsartán y el clorotiazida 160-12,5 para la hipertensión arterial. Y nos comenta que se llevaría todo, excepto el valsartán y el clorotiazida, porque aún le queda. Entonces, accederíamos a la página de Nodo Farmaasistencial para registrar la incidencia, ya que, como el paciente nos ha comentado, después de hablar con él, se está tomando solo un comprimido en lugar de los 2 que tenía prescritos por el médico. Entonces, desde el servicio de dispensación, creamos una nueva dispensación y identificamos al paciente porque lo tenemos registrado al ser un paciente habitual. Se puede buscar por la tarjeta de Nodo Farma o buscando su nombre directamente. Nos aparecerían todos los datos, los problemas de salud que hemos comentado anteriormente y todo el tratamiento activo que tiene, que sería el valsartán, la atorvastatina y el carduran. Y además podemos observar los parámetros clínicos del paciente que nosotros hemos introducido previamente, como en este caso que serían mediciones de la tensión arterial que hemos realizado desde la farmacia y que, como se observa, no tiene controlada esa hipertensión. Vale. También meteríamos los medicamentos que quiere, entonces los que vamos a dispensarle, que serían el carduran neo, se puede buscar tanto por código nacional como por nombre o directamente pasándolo por el escáner, y la atorvastatina de 20. Como son medicamentos que toma habitualmente, conoce el proceso de uso de ambos, entonces no es la primera vez que lo toma, no le ha cambiado nada y sí que se está tomando correctamente la medicación. Una vez que tenemos todos los datos y los medicamentos a dispensar, vamos a revisar las alertas que nos proporciona Nodo Farmaasistencial automáticamente, que, como observamos, solo son precauciones de uso, ¿vale? Sin mayor relevancia. Así que crearíamos nuestra propia incidencia que hemos observado. Crearíamos esa incidencia relacionado el problema de salud, que sería la hipertensión arterial, con el medicamento, que es el que nos está tomando, que sería el valsartán. ¿Qué PRM hemos identificado? Como hemos visto, sería el de dosis, pauta y duración no adecuada, y además podría ser el de no tomar medicación, una falta de adherencia, ya que no se lo está tomando según se lo han prescrito. El RNM lo podemos seleccionar desde el árbol que ha comentado Lidia o directamente, si lo sabemos cuál es, desde el desplegable. Como sabemos que es un medicamento que sí que necesita, al final sería una inefectividad cuantitativa y sería un RNM real porque al final no está siendo efectivo y no está cumpliendo con el objetivo terapéutico. ¿Qué intervención realizaríamos como farmacéutico? Pues le proporcionaríamos esa información personalizada del medicamento, al igual que para reforzar tanto el conocimiento de su medicación como de la enfermedad. Estaría dirigido al paciente y sería como una comunicación verbal. Si en próximas dispensaciones observamos que continúa de la misma forma, se podría valorar derivar al servicio de adherencia terapéutica, que es un servicio profesional que se realiza desde la farmacia y además se podría también registrar desde Nodo Farmaasistencial. Así que ya tendríamos nuestra incidencia creada. Le daríamos a guardar y nos aparece la incidencia al lado tanto del medicamento como del problema de salud. Tras nuestra intervención, decide llevarse la medicación, el valsartán, que sería el 665542, y como en el caso anterior, no es la primera vez que se lo toma, ¿vale? No le han cambiado nada, pero es verdad que no se está tomando correctamente esa medicación. Y aquí Nodo Farmaasistencial nos proporciona normas para esa correcta administración y desde aquí también podríamos crear esa incidencia. ¿Vale? Y una vez que hemos creado esa incidencia y tenemos todos los medicamentos a dispensar, finalizaríamos este servicio de dispensación. Y ahora le doy paso a mi compañera Marta de León, que os va a enseñar cómo gestionar las diferentes alertas en Nodo Farmaasistencial. La última parte que vamos a ver va a ser la gestión de incidencias. Somos conscientes que, bueno, pues todos sabemos o podemos identificar incidencias que están pasando, pero que es la parte que más nos cuesta a la hora de registrar.
Entonces, lo que nosotros proponemos con esta última parte es ayudaros con una serie de tips a poder gestionar esas alertas. Como hemos ido viendo durante todo el taller, vamos a identificar dos tipos. Nosotros podemos crear incidencias de dos maneras. Una, que sería desde la manera incidencia personalizada, que es lo que hemos visto ahora con Lucía, pero también la propia plataforma nos aporta alertas. Estas alertas se crean gracias a la información que nosotros registramos, se cruza y viene dadas por el Bot Plus. Para verlo con un ejemplo, nosotros podemos tener este tipo de paciente que es pluripatológico, que lleva mucha medicación y que acude a la farmacia a retirar un tratamiento, en este caso una cefixina. Cuando nosotros registramos toda esta información, nos salen 28 alertas que vamos a revisar. Nos empieza a salir toda esta información que no sabemos gestionar o nos pueden entrar dudas por dónde empiezo, qué es lo importante, cuál puedo registrar, porque no todas tienen por qué ser creadas. Y como he dicho, este es el motivo de esta última parte del taller. Nosotros os proponemos unos tips, ¿vale? Son unas recomendaciones o pasos a seguir. Lo primero, revisar la novedad terapéutica. Es decir, volviendo con el ejemplo anterior, si yo tengo un paciente que ya le tengo registrado una serie de patologías y una serie de medicamentos y no ha tenido o no tiene ningún problema relacionado con estos medicamentos o ningún resultado negativo asociado a la medicación y acude a por una cefixima, evidentemente lo que me voy a tener que fijar entre todas estas alertas es en esa novedad terapéutica. Es decir, tengo que buscar aquella que esté relacionada con la cefixima. En concreto, veo una precaución en insuficiencia renal con la cefixima. Si yo leo la incidencia, la alerta aportada por la plataforma y se corresponde con mi paciente, podría ser creada. Como sabéis, hay medicamentos en los que con insuficiencia renal pues hay que tener en cuenta un ajuste de dosis. Una vez que de esta manera vamos a ir filtrando alertas, entonces yo ya he filtrado las que me puede aportar por novedad terapéutica, pero también podemos fijarnos en aquellas más sencillas, aquellas que se identifican de manera que podemos ver en la plataforma como interacción con un cubierto de hilatos. Es el caso de, por ejemplo, el hierro con el Eutirox. Muchas de ellas, la solución pasa simplemente por espaciar los medicamentos. Y vemos algún ejemplo más. Por ejemplo, Eutirox y alendrónico. En este caso, el ácido ibandrónico debe tomarse después del ayuno nocturno y 1 hora antes del desayuno o de la primera bebida. Otro de los casos sería el hierro con levofloxacin. No se debe administrar el hierro por vía oral durante las 2 horas antes o después de la toma de levofloxacin. Y por último, bicarbonato con tetraciclina. En este caso, se recomienda espaciar su administración 2 horas como mínimo. Como veis, además, cuando consultáis la alerta, os pone en la literatura pues, cuál es la solución. Con lo cual, hemos visto, hemos filtrado novedades terapéuticas, nos hemos ido por lo sencillo, pero ojo, porque tampoco tenemos que descartar lo importante o lo grave. Estas son las incidencias que dan un pasito más, ¿vale? Son aquellas en las que nos tenemos que detener un poquitito más y tenemos que leer para ver si esa situación se da en mi paciente. Son, por ejemplo, las interacciones que se clasifican pues, como en un semáforo verde, amarillo, rojo en función de la importancia, gravedad y evidencia. Cuando vosotros dais a la alerta para poder leerla, os recomendamos que hagáis hincapié en los epígrafes de importancia y mecanismo, porque no tiene por qué darse esa situación en mi paciente, pero además tenemos que descartar que no forme parte de una estrategia terapéutica intencionada. Estos han sido nuestros tips, son las ayudas que os proporcionamos y que creemos que pueden ayudaros a la hora de crear estas incidencias y bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia.